el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Primero, es una alegría encontrarnos aquí en este templo de Nuestra Señora del Carmen, y también quisiera enviar un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Luz y Esperanza 90.7 FM, que quiera o no llega también a los rincones más grandes de la diócesis, porque al final son comunidades muy grandes que escuchan también y quieren alimentarse de la palabra de Dios. Asimismo, por aquellos que nos ven a través de las redes sociales o la televisión, un saludo, y a ustedes aquí presentes. Hoy les decía, estamos celebrando el Domingo de la Divina Misericordia, que ha sido una institución muy reciente. El Papa San Juan Pablo II ha querido instituir esta fiesta, y no sé si sabían ustedes, pero cabal, él fallece el día de la Divina Misericordia, ¿verdad? En un domingo de Pascua. Y esto para nosotros es un signo también de la bondad de Dios para cada uno de sus hijos. Pero ¿por qué hablar de la misericordia? ¿Qué es la misericordia incluso? Esto es algo que hoy el Evangelio también nos lo va a narrar de una manera tal vez escueta, o de alguna manera que tal vez pensemos que es rebuscado, pero en realidad no. La misericordia se dice que es ver desde las entrañas, desde lo más dentro de uno, tener compasión de la miseria del otro. Y entonces aquí esto es lo que hace Jesús. Desde sus entrañas le enseña a Tomás para que él crea. Y esto es también lo que tiene una misericordia tan grande para cada uno de nosotros. Pero yo quisiera que también veamos los 3 momentos del Evangelio del día de hoy. El primero nos sitúa en la resurrección de Jesucristo. Después nos pone en un segundo momento 8 días después. Y por último vemos lo que le llaman, ¿verdad?, los académicos, un epílogo, es decir, como una conclusión, pero un escrito del autor. Y para esto, o para entender lo que nos trata de transmitir el evangelista,
hay que entender una cosa muy sencilla de las clases de Biblia. No sé si sabían ustedes, o les pregunto, mejor dicho, les pregunto a ustedes, bueno, ¿cómo se construyó la Sagrada Escritura? ¿Será que la Biblia bajó del cielo? ¿La trajeron los ángeles? Como dijeron un señor loquito ahí por Estados Unidos, ¿verdad? ¿La Biblia se escribió en inglés? Tampoco, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que se escribió en un idioma que incluso a nosotros se nos hace difícil, que es el hebreo y el griego. Sin embargo, lo que quiero transmitirles el día de hoy es que no es que estuvieran pasando los hechos y los estuvieran escribiendo de una vez, sino que pasaron mucho tiempo después para ponerlos por escrito. Pero lo que pasa es que hoy nos narra el evangelista San Juan, que es uno de los que está presente en varios momentos. No sé si se recordarán, pero hace 8 días escuchábamos a Mateo que hablaba que Pedro y Juan iban hacia el sepulcro. Juan es el discípulo amado y Juan es el autor de este evangelio que hemos escuchado el día de hoy. El día jueves hemos escuchado la narración de la resurrección de Jesús del evangelio según San ¿quién? Del evangelio según San Lucas. Y nos narra, si se dan cuenta, hechos distintos o detalles distintos a lo que se nos narra el día de hoy. Porque hoy no sé si se dieron cuenta y algunos tal vez van a entrar en crisis, ¿verdad? Y empiezan a preguntar, Padre, ¿y cómo es posible que dice que el día de la resurrección recibieron el Espíritu Santo? Y no que son 50 días después que se recibe el Espíritu Santo. Ya vamos a ver todas estas misiones que hoy nos trae el evangelio. Resulta, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que les decía que el evangelio según San Juan nos va narrando muchos hechos y nos llama la atención que el evangelista San Juan, si se dan cuenta, no es de muchos milagros, porque de los pocos milagros que se ven dentro del evangelio empieza con las bodas de Caná y también con el ciego de nacimiento, pero de ahí empieza a narrar otros hechos de curación y otros hechos también de catequesis, que se va presentando Jesús como yo soy el buen pastor, yo soy la vida y los sarmientos, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y así pues se va presentando en algún momento Jesucristo durante este evangelio. Pero hoy rompe totalmente el evangelista San Juan su esquema y nos presenta este. ¿Por qué lo hace? Lo hace para que la comunidad cristiana primitiva entendiera el misterio de la resurrección. Y no crean que Juan le escribió a la primera comunidad primitiva, pero también nos escribe hoy a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros vivimos como que si la resurrección no existiera. Y somos cristianos, nos hemos bautizado, vivimos como que si la verdad, el mundo no nos importara. Y esto hay que tener cuidado, hermanos y hermanas. Tenemos que tener cuidado porque hoy también el Señor nos hace profesar la fe de una manera distinta y lo hará en el credo, donde nos menciona las realidades de la fe, pero también nos hace ver algo tan grande que es una misión muy importante. Así como el Padre me envió, dice Jesús, yo los envío a ustedes. Pero para enviarlos, ¿qué es lo que recibieron? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es fuego, me dirán algunos. Sí, muy bien, es fuego. Pero ¿qué más es el Espíritu Santo? ¿Qué nos invita el Espíritu Santo? ¿Qué nos da en nuestra vida y en nuestro corazón el Espíritu Santo? Nos da valentía, nos da solidez, nos da el esfuerzo aún para avanzar. Y por eso es que hoy les decía, Jesús se presenta también 3 veces y lo primero que les dice es: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. 3 veces les dice esta frase y no se recuerdan ustedes que también la utilizamos en la liturgia, ¿sí o no? ¿La utilizamos en la liturgia? ¿Qué dicen ustedes? ¿La utilizamos en la liturgia, es decir, en la misa? ¿Sí o no? Sí, la usamos. Y este signo de la misa con el signo del evangelio el día de hoy es muy importante. Fíjense que los judíos en el segundo momento se dice que ellos estaban escondidos y que ellos tenían miedo. Y asimismo nosotros a veces como cristianos estamos sometidos a un miedo tremendo de nuestra iglesia, de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Pero en el momento que ellos tienen miedo, también se encierran y dirá el Papa Francisco, se ensimisman, ¿verdad? Es decir, se quedan solamente para ellos y olvidan todo lo que Jesús les había enseñado.
Y nosotros también a veces no comprendemos la Escritura y la comprendemos algo tarde. Hemos escuchado el día miércoles a los discípulos de Maús que iban platicando con el Señor, pero ellos hasta al partir el pan lo encuentran o reconocen que era Él. Hoy también Tomás es el incrédulo. Algunas lo han tratado de salvar y le dicen, Tomás es el filósofo, dice, porque se pregunta sobre la resurrección. Pero sinceramente lo que sí es cierto es que Tomás nos da una lección de vida también a nosotros. Nosotros estamos invitados a creer en Jesucristo y en su resurrección y en todas las verdades de fe que nos invita cada día. Pero de una manera especial, Tomás hoy, como discípulo de Jesús que estuvo con Él, que se acercó a Él, que comió con Él, pues hoy recibe una de las últimas lecciones y que a nosotros también nos da una gran lección, el de preguntarnos por la verdad de Dios y buscar a Dios constantemente. Él al final lo que hizo era buscar a Dios. Nosotros entonces, aunque también estemos dentro de la iglesia, tenemos que continuar en este camino de la búsqueda del Señor. Y les decía, ¿verdad?, que Tomás hace esta sentencia tan grande de querer decir, bueno, hasta que yo no meta mis dedos en los hoyos de los clavos y en su costado, no voy a creer. Y de ahí nace la misericordia de Dios. Dios en la crucifixión, Jesucristo en la crucifixión, ahí Él sufrió por todos nosotros y nos dio la salvación. Jesús de su costado brotó sangre y ¿qué más? Y de ahí nace ¿qué cosa? Los sacramentos, hermanos y hermanas. De ahí nacen los sacramentos. El agua y el vino que se utiliza para la sangre y el cuerpo de Cristo. También el agua del bautismo, que es para el perdón de los pecados. Y ahí nacen los demás sacramentos de redención, que por ejemplo la unción de los enfermos para la salvación de las almas. También vemos la Eucaristía presente ahí en el sacrificio, el único sacrificio de Jesucristo, el bautismo del perdón de los pecados. Por la muerte de Jesús también se nos perdonan los pecados. Por la muerte de Jesús también nosotros hemos tenido la institución del sacramento más grande, que es el matrimonio. Y asimismo podemos ver el sacerdocio de Jesucristo dentro como víctima, como sacerdote y ofrenda dirigida al Padre. Pero les digo todo esto porque no sé si sabían ustedes, ¿verdad? Algunos van a estar en choque ahorita, pero lo pueden ir a revisar al catecismo. La iglesia se fue conformando por el llamado de Jesús. Jesús llama a sus primeros discípulos, los invita a estar con Él y ahí poco a poco se va conformando la iglesia. Pero la iglesia nace de los sacramentos y entonces por tanto la iglesia nace de la crucifixión, del costado de Cristo. Y para que se recuerden ustedes, vamos a tener una referencia bíblica. ¿Se recuerdan en el libro del Génesis que Adán, cómo fue que Adán dio su costilla para que ¿quién naciera? La mujer, es decir, Eva. Y del costado de Cristo nace su esposa, que es la iglesia de Jesucristo. Y por eso nosotros deberíamos de sentirnos grandes porque pertenecemos a la única y verdadera iglesia. Y esto lo encontramos en el credo, en las verdades de fe, a lo que Jesús nos invita el día de hoy, a que creamos sin haber visto, a que creamos en Él. Eso sí, para poder creer bien y creer en las verdades buenas, entonces nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reparte dones y reparte el don de discernimiento. No me vaya a pasar que algunos me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Y van a decir, es que viera padre, yo tuve un sueño, así me dijo una señora una vez, yo tuve un sueño y el Señor me dijo que yo tenía que pasarme a la otra iglesia, decían, y después regresaba arrepentida porque dice que no le fue bien, ¿verdad? Entonces que no sabía qué hacer, ¿verdad? Y tenga cuidado, les digo yo, porque entonces no está escuchando la voz de Dios, sino una voz interior que le está diciendo cosas, ¿verdad? Y entonces también por eso, hermanos y hermanas, hoy tenemos que contemplar desde las entrañas de Jesús que ahí mismo tenemos que anidar nosotros como iglesia. Del mismo costado de Cristo nace la iglesia, pero de ahí también nosotros tenemos que reforzarnos a estar con Él, unirnos a Él y cuidarnos de Él. Por eso, hermanos y hermanas, hoy el Señor nos da la paz, pero no la paz que da el mundo. Hoy hablamos tanto, ¿verdad?, de las guerras y hablamos de que hay tregua y esto y lo otro, pero esa no es verdadera paz.
La verdadera paz la da Jesucristo. Cuando nosotros como cristianos reconocemos que nuestros hermanos están sufriendo, cuando nosotros reconocemos en nuestra sociedad las maldades que están pasando, cuando nosotros en nuestra familia también vamos viviendo de una mejor manera. Yo sé que familia perfecta no hay, pero que debemos de vivir en paz, eso sí. Y esta es la paz que da Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y nos anime en todo momento, y que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Hoy, ya para terminar, ¿verdad? Porque yo sé que ya está la reservación en Pollo Campero, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Ahí en el Pedregal. Bueno, ya no sigo haciendo propaganda, disculpen ustedes. Ya es una propaganda, no me están pagando, dijeron por ahí. Pues les decía, ¿verdad? Por último, también decirles que hoy eminentemente estamos viendo el bautismo presentado de una manera muy grande. A quienes se les perdonen los pecados, se les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, pues se les quedarán retenidos. De una manera, en principio, esto era para aquellos que se negaban a bautizarse, y por eso es de que se le llama Domingo in Albis, le decía, porque los recién bautizados venían a esta Eucaristía y podían entonces estar viviéndola con plenitud. Hoy también nosotros como discípulos misioneros de Jesús estamos destinados a esto, a encontrarnos con aquel que nos ha amado, el que nos ha perdonado nuestros pecados, pero también nos da una sentencia muy grande a quienes se nieguen a vivir según la voluntad de Dios, a quienes se nieguen a vivir según la resurrección de Dios, a quienes se nieguen entonces a las verdades de la iglesia. También entonces están buscando el que no vivan según la voluntad de Dios. Por último, ¿verdad, hermanos? Yo les decía esto del perdón de los pecados, porque posteriormente también la comunidad cristiana va a encontrar en esto el sacramento de la confesión, y de alguna manera pues también a nosotros nos invita a esto, que también nos reconozcamos pecadores y encontremos esa misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Acerquémonos a este sacramento de bondad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.